Les doy la bienvenida a este taller denominado la Agenda Global de Sostenibilidad y los Retos en la Educación, que es desarrollada por la Universidad Pontificia Bolivariana. Para mí es un gusto pues estar en este momento compartiendo la experiencia. Vamos a revisar los conceptos de sostenibilidad, su contexto histórico y su relación y, digamos, los retos en la educación con miras al cumplimiento de la Agenda Global de Sostenibilidad 2030, la Agenda 2030. Mi nombre es Ana María Osorio Flores, yo soy ingeniera ambiental, tengo una especialización en Derecho Ambiental y una maestría en Derecho con énfasis en regulación minera, petrolera y energética. Coordino actualmente la estrategia de sostenibilidad en la Universidad Pontificia Bolivariana, desde donde hemos liderado proyectos muy interesantes que han posicionado a la universidad como la primera en Latinoamérica carbono neutro, certificada por el ICONTEP, y que además nos han posicionado en el top 10 de universidades del mundo que trabajan por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es Acción por el Clima, de acuerdo con el ranking Times Higher Education, y ahorita pues al final vamos a hablar de esa experiencia. La idea de hoy entonces es revisar, como mencionaba, el contexto histórico, de dónde surge el concepto de sostenibilidad, revisar entonces de qué se tratan esos 17 objetivos, esas 169 metas y los 230 indicadores, para conocer entonces cuál es el concepto que tenemos en la actualidad de sostenibilidad, y ya pues posteriormente les voy a contar el caso de éxito de la Universidad Pontificia Bolivariana como primera universidad carbono neutro en Latinoamérica. Bien, entonces voy a moverme aquí en la presentación, muy bien. Entonces, para iniciar es muy importante hablar de ese contexto histórico que da origen al concepto de sostenibilidad, que surge con el desarrollo de estas cumbres de la Tierra, una apuesta, digamos, de los países para mejorar su relacionamiento con el ecosistema y con el territorio en general. Y quiero empezar a hablarles de este primer manifiesto de la sostenibilidad que dio paso, pues, como a ese movimiento ecologista en los años 70, gracias a la bióloga marina y una mujer conservacionista que se llama Rachel Carson, que es conocida como la mujer que inauguró el ecologismo contemporáneo. Entonces, a mitad de los años 50, como más o menos en el periodo de la posguerra en Estados Unidos, se utilizaban plaguicidas y herbicidas, pues obviamente que contaminaban el medio ambiente, y Rachel Carson en 1962 esbozó un poco ese problema y escribió el libro que se llama La Primavera Silenciosa, y en ese libro ella acusó a la industria química, al gobierno y en general pues a los agronegocios de envenenar el medio ambiente. En ese libro, Rachel Carson hizo una visión un poco de lo que pasaba en la primavera, justamente por envenenar el medio ambiente, y en su momento, pues por supuesto, este libro fue muy polémico, pero en la actualidad, pues ha servido como influencia para el desarrollo inclusive de las políticas públicas, a la luz, pues como el uso de esos plaguicidas y la posibilidad de conservar el medio ambiente. Entonces, el mensaje de Rachel en su momento era que debíamos trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Esa es la parte más importante. Es un libro muy interesante, además pues recomiendo su lectura porque es el primer manifiesto ambiental que hace que surja el concepto que tenemos actualmente. Bien, después de eso, entonces, se consolida, digamos, yo no sé si han escuchado hablar del Club de Roma, es un grupo de políticos, economistas, expertos pues científicos, financieros, escritores y demás, y tienen como objetivo, o digamos están preocupados desde su nacimiento sobre cómo va a ser el desarrollo de la humanidad, el futuro y el relacionamiento con el planeta Tierra, y han establecido algunas bases para lograr como la consolidación de ese relacionamiento del ser humano en el planeta Tierra. En 1972, este grupo le asignó una tarea al MIT, liderada por el profesor Dennis Meadows, que en este momento es un profesor emérito del MIT. La tarea era realizar unos estudios, una simulación matemática acerca justamente del futuro del planeta Tierra. La Fundación Volkswagen se vinculó a este proceso y el equipo de Meadows desarrolló, o digamos al final se consolida el desarrollo de este modelo en un documento que se llama Los Límites del Crecimiento. Entonces, en este documento está todo el resumen del estudio, la aplicación de esos modelos computacionales complejos y todos responden a la pregunta de cómo será el futuro
si seguimos creciendo de la misma manera, si sigue creciendo la población mundial, si sigue creciendo la industrialización, digamos, bueno, obviamente la contaminación, la producción de alimentos, la explotación de recursos en general. Y en su momento era una pregunta muy novedosa, estábamos hablando de los años 70, justamente porque veníamos de 2 décadas, los 50 y los 60, donde el crecimiento era muy importante. Lo que hizo Meadows con todo su equipo fue justamente hacer esas simulaciones, ese modelo computacional, y establecer, digamos que la conclusión más importante de este documento es que si seguimos bajo ese mismo modelo de crecimiento, vamos a llegar a lo que se llaman los límites absolutos de crecimiento, es decir, a un punto donde ya no vamos a poder retornar, que está entre el año 2022 y el año 2060. Seguramente en 1972 esto pareciera muy lejos, pero pues nosotros ahorita parados donde estamos, pues claramente estamos evidenciando que estamos cerca de esos límites. Hace poquito, en el 2016, entrevistaron a Meadows y él indicó que ya claramente habíamos excedido esos límites, que estamos muy por encima de esos límites sostenibles y que, por ejemplo, el cambio climático y el aumento del nivel del mar son una prueba de ello, ¿cierto? Entonces, que nuestro colapso pues es inevitable, haciendo aún los cálculos pues más optimistas. A propósito de ese ejercicio del MIT y del Club de Roma, existe una medición que establece lo que se conoce como el día del sobregiro o el día de la sobrecarga, que es el Earth Overshoot Day, y les voy a mostrar rápidamente cuáles han sido los datos de los últimos 3 años. Este día del sobregiro establece una fecha en la que la demanda de los recursos y en general los servicios ecológicos llega a un límite, ¿cierto? Y de ahí en adelante pues estamos acabando con la capacidad real de los recursos. Entonces estos son los datos de los últimos 3 años. Digamos que el análisis es que si ese déficit se mantiene y va disminuyendo las existencias de recursos ecológicos, aumentando los residuos, aumentando, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, pues todo eso hace que lleguemos a un punto donde ya los recursos que utilicemos es acabando con otros ecosistemas. Este día del sobregiro o del sobrepaso lo calcula el Global Footprint Network, que es una organización que permite hacer la investigación pues, en temas de huella ecológica, y pues además establece, digamos, toda la información para que los tomadores de decisión pues tengan herramientas para disminuir y mitigar esos impactos en el medio ambiente. Hay un tercer hito que para mí es el más importante, que no en vano está en la mitad del contexto histórico, y que parte justamente ese contexto histórico en dos, y es un informe que sale en 1987 que estructura el concepto de desarrollo sostenible como lo conocemos actualmente, a pesar de que no tengamos muchas herramientas para aplicarlo, pero digamos, nace el primer concepto a través de un documento que se llama Nuestro Futuro Común. Entonces este documento también se conoce como Reporte Brundtland, digamos en reconocimiento a quien en su momento era la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, y todo su equipo de trabajo, y quien además era la líder de la Comisión del Medio Ambiente y del Desarrollo. Este documento se publicó en 1987, se hizo una alianza con la Universidad de Oxford y estableció un concepto muy importante que es la interdependencia de las naciones con el ecosistema y en general de los temas ambientales con el desarrollo. Entonces este reporte de alguna manera permitió traer lo que se conocía, digamos, lo que se había estructurado en los límites del crecimiento, y permitió de ahí en adelante de alguna manera garantizar que cuando se hable de desarrollo y se hable de medio ambiente, pues estemos hablando en la misma línea, ¿cierto? Que no pensemos que son dos cosas aisladas. Brundtland establece entonces hace 33 años ese primer concepto de sostenibilidad, y desde esa fecha en adelante digamos, las cumbres de la Tierra y en general el desarrollo de las actividades de los estados ha permitido decantar ese concepto y ponerlo pues, de forma tangible. Este concepto integra 3 dimensiones muy importantes: toda la que tiene que ver con el tema económico, que invita a los países a seguir con el crecimiento, la que tiene que ver con el tema ambiental, que es justamente que ese crecimiento no sea en contravía de los recursos, es decir, que haya también una apuesta por la conservación de los recursos, y la tercera dimensión, que es una dimensión que apunta a que el concepto de generaciones futuras, que es pues, la sociedad y las personas,
pues logremos que el desarrollo de esas actividades económicas y ambientales permitan que las generaciones futuras cuenten con iguales o mejores recursos, o al menos con las capacidades tecnológicas, humanas y naturales para satisfacer sus necesidades. Ese es el concepto de sostenibilidad y es lo más importante. Como les digo, está en la mitad del contexto histórico y de ahí en adelante se empiezan a establecer esas herramientas. Luego viene en 1972 la segunda cumbre de la Tierra que se hizo en Río de Janeiro. Esta fue una de las cumbres más exitosas porque logró tres cosas muy importantes. La primera es que recogió todos los principios de los límites del crecimiento de esa cumbre primera en 1972 de Estocolmo, estableció como esa hoja de ruta siguiendo los lineamientos de Estocolmo. La segunda es que, por supuesto, reconoce el concepto de desarrollo sostenible que estableció el informe Brundtland y que de alguna manera de aquí en adelante va a permitir que hablemos de las tres cosas en el mismo escenario, temas sociales, ambientales y económicos. Y la tercera es que hace una diferenciación, digamos, de los problemas ambientales y sociales en relación con los países desarrollados y en vía de desarrollo. En su momento esos países se llamaban Anexo 1 y no Anexo 1. Entonces, temas como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la pobreza se relacionan directamente con problemas ambientales, pero de forma diferenciada. Es decir, cada país, de acuerdo con su nivel de desarrollo, pues toma responsabilidad respecto a esos problemas. Esta cumbre, digamos que es importante porque trae esos tres temas, pero tiene dos resultados fundamentales. El primero es que se define un documento que se llama la Agenda 21, que es un documento que suscriben alrededor de 170 países y tiene más de 2.500 recomendaciones en temas ambientales y sociales. Y lo segundo es la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta convención surgió, o digamos, dio paso a que después surgiera el Protocolo de Kioto, donde están todos los compromisos mundiales para combatir la emisión de los gases de efecto invernadero y que hoy se utiliza además para todas las apuestas de descarbonización de la economía en el mundo. Ya más recientemente, entonces aquí está un poquito pues, de esa cumbre de la Tierra, ya más recientemente en este contexto histórico aparece la Agenda Global de Sostenibilidad, que es precedida por los Objetivos del Milenio. Esos Objetivos del Milenio lograron consolidar en su momento una línea base para que los países pudieran definir sus apuestas de sostenibilidad en el futuro. Son 8 objetivos, 21 metas y 60 indicadores, digamos que los objetivos como en este orden: erradicar la pobreza, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra las enfermedades, pues VIH, malaria, pues y otras, asegurar un medio ambiente sano y lograr una sociedad global que permita la articulación para lograr estos objetivos. Esos fueron como los primeros 8 objetivos del milenio que decantaron finalmente en la apuesta de sostenibilidad. Esos objetivos se crearon en el año 2000 y tenían como espectro de cumplimiento el año 2015. Entonces ahí pues muy interesante. Ya en el año 2015, en septiembre del 2015, digamos, se desarrolla la agenda o se consolida la Agenda Global de Sostenibilidad, que es una agenda que se denomina la apuesta de los ceros, porque entonces ya no estamos hablando de disminuir y mitigar, sino de hambre cero y pobreza cero. Esta agenda tiene 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. Es una agenda muy robusta, ¿cierto? Pero que nos va a permitir hasta el año 2030 cumplir pues con esos objetivos. La agenda es esta: fin de la pobreza, fin del hambre, salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento básico, energía sostenible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenible, producción y consumo responsable o sostenible, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas, para lograr los objetivos. Entonces, bien, pues ya quiero terminar mi intervención para contarles el caso de éxito de la Universidad Pontificia Bolivariana, hablando un poquito de los retos, los riesgos y las oportunidades justamente del tema de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de los retos, esos retos están orientados a las implicaciones que tiene el concepto de sostenibilidad, porque las organizaciones no están dispuestas a renunciar, a hacer apuestas y renuncias. En sostenibilidad no existen puntos medios y las organizaciones, pues, como les digo, no están dispuestas a asumir una renuncia.
si nos imaginamos que una organización quiera cumplir los objetivos de los 17 objetivos, pues es inimaginable pensar eso. Entonces se hace necesario que las organizaciones prioricen cuáles objetivos pueden cumplir y desarrollen un plan de acción alrededor de esos objetivos. Los segundos son los riesgos, justamente asociados a esas organizaciones que no están preparadas para los cambios y para incluir pues, dentro de su estrategia el concepto de sostenibilidad o el concepto de interdependencia, para entender qué tan dependientes son de los recursos alrededor. Entonces, digamos, el riesgo es no entenderse en un planeta que tiene recursos limitados y que eso va a limitar el desarrollo de sus actividades. Y finalmente están las oportunidades que se enmarcan en la consolidación de una nueva cultura, pues digamos, de trascender los modelos económicos actuales, que prepara anticipadamente las organizaciones para enfrentar esos retos actuales y potenciales, y que además prepara a las organizaciones para entender las expectativas y las necesidades de sus grupos de interés, ¿cierto? Hacia dónde van sus grupos de interés. Entonces, digamos que esta es la primera parte, es un brochazo obviamente muy general de los temas de sostenibilidad, pero que nos permiten entender por qué estamos hablando hoy de sostenibilidad. Entonces, digamos que con ese panorama, yo les quiero contar la experiencia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Les voy a narrar un video. Este video pues no tiene audio, pero simplemente es para que conozcan el Ecocampus. Y les voy a narrar cuál ha sido nuestra experiencia como universidad en relación pues como al trabajo en sostenibilidad. Entonces pues estamos ubicados en Medellín, que en su momento pues fue la ciudad más innovadora del mundo, que ha logrado transformar un ecosistema alrededor de esos paradigmas de relación con este hermoso valle rodeado de montañas. Hemos enfrentado pues retos de todos los órdenes y muchos están relacionados justamente con la relación de nuestro ecosistema, pero hemos fortalecido, por ejemplo, como ciudad, la red de monitoreo, el sistema de transporte masivo, etc. En Medellín nace la Universidad Pontificia Bolivariana hace 84 años. Es una universidad que ha logrado restaurar ecológicamente los terrenos que, como ven, eran baldíos y de vocación agrícola, en lo que en su momento se denominó la Hacienda La Palestina, y hoy ha robustecido y ha desarrollado su infraestructura en torno justamente a la reestructuración de esos corredores verdes que hoy conectan los ecosistemas estratégicos de nuestra ciudad. Esta es una imagen un poco más reciente, con más de 20 hectáreas de campus, de las cuales 7 corresponden a área verde. La universidad, en lo que hoy denominamos el Ecocampus UPB, ha trascendido ese modelo de docencia con énfasis en investigación e innovación, y pues regala a sus grupos de interés la posibilidad del desarrollo de sus actividades en un parque que logra capturar alrededor de 200 toneladas de CO2 equivalente. Nuestros fundadores y en general pues nuestros directivos han apostado decididamente por la sostenibilidad y han logrado integrar la sostenibilidad como eje fundamental al lado de la formación integral y la evangelización de la cultura. En nuestro ecocampus tenemos más de 30 especies de aves. Como aparecía ahorita, pues tenemos una temperatura de 1.5 centígrados por debajo de la temperatura de la ciudad, y tenemos pues aves, gavilanes, guacamayas, abejas, caravanas, mieleros, colibríes, carpinteros y loros, que permiten que se desarrollen actividades académicas en un ecosistema que pues realmente es de incalculable valor para nuestro país. Toda la infraestructura de la universidad se ha robustecido justamente a la luz de las necesidades de quienes habitan el ecocampus. Uno ve que la universidad está perfectamente mimetizada con el ecosistema, que, como les mencionaba ahorita, está compuesto por más de 1.400 individuos arbóreos. Ahí se rescatan laureles, palmas, almendros, guayacanes, cauchos, mangos, guayabos, y pues obviamente un centenar de flores que albergan cientos de insectos que además son fundamentales para el sano equilibrio de la vida del ecocampus. En nuestro ecocampus además estamos formando a estudiantes en la universidad. Tenemos niños desde transición pues hasta formación doctoral, y a los niños del colegio, dentro del colegio hay un proyecto muy bonito que se llama Ecohuerta y Mariposario Colegio UPB. Entonces los chicos de 5 a 16 años, digamos, tienen como la responsabilidad de sembrar frutas, hortalizas, plantas ornamentales. Los que son más grandes, por ejemplo, diseñan sistemas automáticos de riego, promueven el aprovechamiento de residuos que se generan en este proceso, y es muy interesante porque estamos convencidos de que eso va a crear un vínculo indivisible entre ellos y la tierra. Estas buenas prácticas que trascienden el modelo académico, además las llevamos a cabo
en el día a día en nuestra institución. Contamos con un proyecto de economía circular denominado Compostaje UPB, que ha permitido la producción de alrededor de 40 toneladas al año de abono orgánico a través de 21 composteras para un total de 47 metros cúbicos aproximadamente de capacidad, que procesan todo el material vegetal, producto de las actividades de poda y tala, y cuyo producto, ese que están viendo ahí, es empleado en el mantenimiento de las zonas comunes. Entonces eliminamos el 100% de la adquisición de fertilizantes artificiales y propiciamos ahorros en la tasa de aseo, porque esos residuos ya no se van al relleno sanitario. Contamos en la universidad con energía 100% verde, certificada por empresas públicas de Medellín, cuya matriz energética está basada en la hidroelectricidad, y contamos pues con paneles solares y proyectos energéticos que permiten el abastecimiento del 10% de la energía del campus, donde en algunos momentos hablamos de tener 7% de energía positiva, disminuyendo la huella de carbono asociada al consumo de combustibles. Toda esta apuesta institucional además tiene la premisa de apostarle a la mitigación de los problemas de la ciudad, por ejemplo, como movilidad o contaminación asociada a las fuentes móviles. Nosotros contamos con un plan de movilidad empresarial sostenible que ha permitido el fortalecimiento de la infraestructura interna. Nosotros tenemos una ciclorruta de alrededor de 1.100 metros y tenemos una infraestructura de 550 biciparqueaderos que durante el día, pues claramente no en este momento, pero durante el día albergan alrededor de 800 bicicletas. Tenemos una iniciativa que se llama Yo Peatón, que privilegia la caminabilidad en el campus, desincentiva el uso de transporte particular. En algunos casos hemos logrado que no haya vehículos parqueados en el campus, también para promover otros medios de transporte. Todas estas iniciativas están acompañadas por proyectos de investigación. La investigación es muy importante, por ejemplo, proyectos de movilidad eléctrica. Entonces tenemos una microred inteligente que permite el monitoreo de consumos de agua y energía en tiempo real y el desarrollo de un vehículo eléctrico por parte pues, de los investigadores de la universidad, vehículo que es actualmente utilizado por el rector. Ese es el vehículo oficial de la universidad en el que se transporta el rector y que funciona 100% eléctrico. Nosotros contamos con iniciativas como Cero Plástico de un Solo Uso para mitigar con los impactos alrededor de la mala disposición de estos residuos. Hemos consolidado proyectos o alianzas público-privadas para la construcción sostenible. Y es muy interesante porque justamente en este tema de construcción sostenible, si me permiten, les voy a adelantar un poquitico para que miren, por ejemplo, las alianzas público-privadas no son únicamente pues, hacia afuera, sino que también hemos empezado a construir el campus con criterios de sostenibilidad, ¿cierto? Eso resulta siendo muy interesante. Además, somos pioneros en la consolidación de la mesa de trabajo G8, que integra las primeras universidades que fueron acreditadas en alta calidad y que nos ha permitido incidir de forma directa en la ciudad para apoyar, por ejemplo, las políticas públicas en gestión pues, y en temas de sostenibilidad. Somos aliados de lo que se denomina la nueva economía. Somos la primera universidad Academia B, recogiendo un poco la estructura de las B Corps en el mundo e incentivando pues, a los profes y estudiantes a trabajar en esos temas. Contamos hoy con más de 180 currículos que abordan la sostenibilidad, por ejemplo, la maestría en sostenibilidad o un nuevo programa en ingeniería ambiental. En general, pues vimos una experiencia en nuestro ecocampus. Tenemos un proyecto muy interesante que es el Smart Living Lab o Casa Hábitat, que es un laboratorio vivo pues de vivienda sostenible. Tiene un área de 80 metros cuadrados, evita la emisión de alrededor de más de 600 kilogramos de CO2. Ahí están viendo ustedes la imagen, está en el ecocampus. La casa se elaboró con materiales y procesos constructivos que aportan a la sostenibilidad y dispone pues toda la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Tiene puntos de recarga de bicicleta para bicicletas y vehículos eléctricos, tiene recolección y almacenamiento de aguas lluvias y hay un ejercicio muy interesante en este laboratorio. Quiero entonces pues terminar mi intervención para abrir paso a preguntas si tienen, contándoles que todos estos esfuerzos nos llevaron a consolidarnos como la primera universidad carbono neutro en Latinoamérica. Hemos entendido que este esfuerzo no es el punto de llegada, al revés, es el punto de partida para fortalecer todos estos proyectos, todos los proyectos actuales, los proyectos potenciales, aquellos que van surgiendo en el camino, para identificar oportunidades en investigación, en docencia y en transferencia, y para ponernos, pues obviamente, nuevos retos que nos permitan apostar decididamente a la sostenibilidad como una estrategia gerencial de nuestra organización. Entonces, quisiera saber si tienen algún comentario o alguna pregunta
Y ya pues con esto termino mi intervención. No sé, Ana, pues me encantaría pues como mirar qué han pensado la universidad frente a la articulación de empresas, sector empresarial, a esta parte de carbono cero de la ciudad. ¿Qué alianzas han pensado desarrollar o qué modelos de trabajo para poder también, no solamente pues que sea una parte de investigación y una parte de proyección desde lo académico, sino que también se haga realidad pues realmente en los escenarios que necesitamos, que es en la ciudad misma, ¿cierto? ¿Cómo es esa participación de la universidad y esas alianzas? Bueno, nosotros cuando nos consolidamos como la primera universidad carbono neutro, indagamos qué otras universidades y empresas venían también en ese camino y consolidamos la mesa de empresas carbono neutro en Colombia. Realmente son poquitas, hace un año que consolidamos la mesa éramos entre 10 y 12 empresas y hoy estamos cerca de las 20 empresas en Colombia, eso es un número bajito y logramos pues como sentarnos a conversar respecto justamente a la influencia de las demás organizaciones que van en este camino. Nuestras puertas siempre están abiertas para hacer transferencia de la información. En eso que les contaba ahorita, que es la mesa G8, también hemos logrado que desde las 8 universidades empecemos a transferir los conocimientos, porque no nos interesa hacer carbono neutro solos, sino empezar a ampliarlo a las demás organizaciones. Entonces, obviamente la universidad tiene procesos de formación, de acompañamiento a las empresas, hacemos pues cursos cortos o diplomados más robustos para trabajar en estos temas y sobre todo transferir la información. Y obviamente la universidad, pues con las consideraciones actuales, pero siempre está abierta y disponible para contar la experiencia justamente en estos ejercicios académicos y transferir la información, porque hemos entendido que esto no funciona si lo hacemos solos, sino que lo tenemos que hacer como ciudad. Hace un par digamos, en el proceso cuando estaban los alcaldes o más bien los candidatos a la alcaldía, hicimos un ejercicio de pedirles que incorporaran el tema de descarbonización de la ciudad en sus planes de desarrollo, ¿cierto? También en el tema de incidencia política pública les dijimos, esto no es con la UPB, es la ciudad descarbonizándose en función de sus impactos. Entonces vamos en ese camino también de transferirlo a lo público. Mil gracias. O sea, yo los felicito y espero pues que algún día pues podamos desarrollar esa política de ciudad, porque realmente, digamos, el factor o el problema grave actualmente que tenemos frente a la sustentabilidad es el asunto económico, ¿cierto? O sea, el mayor miedo que hay es precisamente que esto es demasiadamente costoso y que posiblemente no es sustentable. O sea, valga la paradoja pues que se da ahí, pero que apuestas como las que ustedes tienen pues permiten que realmente creamos en una apuesta local y académica y que construyamos de verdad un modelo de ciudad diferente. Esperemos pues que se den pues, más políticas y que sigan insistiendo, o sea, que no se, que así como hicieron ya con este gobierno en particular, pues que se siga insistiendo, que esto puede ser con el Consejo también y con otras partes para que podamos establecer como esas alianzas. Mil gracias. Muchas gracias a ti. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, de pronto Oscar, algún comentario o pregunta. Bueno, entonces muchas gracias por el espacio, por su participación y quedamos pendientes de seguir encontrándonos en estos escenarios académicos. Que estén muy bien y gracias. Hasta luego, mil gracias.